No sé en qué momento empecé a sentirme sola, si fue cuando Jaime empezó a quedarse más horas en la oficina o cuando dejó de preguntarme cómo me fue el día. Puede que ni él, yo, hayamos querido verlo venir, pero la soledad se instala sin ruido, como la humedad en las paredes viejas, silenciosa, persistente, inevitable. Hoy es mi cumpleaños. 34. Una edad intermedia, invisible. Ni tan joven como para provocar admiración, ni tan mayor como para generar respeto. Simplemente estoy, ahí, como tantas mujeres, como tantas esposas. Recuerdo perfectamente la conversación de hace un mes. Era una tarde cualquiera de domingo. Yo estaba sentada en la cocina, pelando naranjas, las mismas que mi madre siempre ponía en la mesa cuando quería dar un toque de color a los días grises. Y le dije, este año no quiero nada costoso. Solo quiero que entres por esa puerta con una bolsa de naranjas, pongas música suave, enciendas unas velas, que me mires, Jaime. Solo eso. Él sonrió distraídamente, como si yo hablara de otra cosa. Asintió, sí, pero ya tenía el móvil en la mano. Un mensaje de su jefe, una notificación del banco, un recordatorio de la reunión del lunes. Como si todo tuviera más urgencia que mis palabras. Hoy, mientras desayunábamos, él volvió a mencionar que se quedaría hasta tarde. Lo de siempre, ya sabes. Cierre de mes. No me esperes despierta. Me dio un beso en la frente, ese gesto automático que usa desde hace años, y desapareció entre los pasos de su rutina. Quedé sola, en pijama, con el café enfriándose y las palabras de hace un mes todavía doliendo en algún rincón. Tal vez fui tonta por esperar, por pensar que esta vez lo recordaría. Pero la verdad es que lo necesitaba. No un regalo, no flores, no joyas, solo un gesto. Uno que me dijera que todavía existo en sus pensamientos. Pasé la mañana ordenando, aunque no había mucho que ordenar. Pasé la tarde sentada en el sofá, escuchando el silencio de la casa. A ratos me levantaba a mirar por la ventana, sin saber exactamente qué esperaba ver. Cuando el reloj marcó las 8:15, ya me había resignado. Pensé en hacerme una tortilla, leer un poco y dormirme temprano. Apagué la lámpara del salón y caminé hacia la cocina. Entonces, sonó el timbre. Me detuve en seco. No esperaba a nadie. Mis amigas sabían que no haría nada especial hoy. Mi madre estaba en Cádiz, con mi tía enferma. ¿Quién podría ser? Me acerqué despacio a la puerta. El corazón me latía rápido, sin razón. Miré por la mirilla. Me sorprendí. Era don Julio. Mi suegro. No supe qué hacer durante unos segundos. Lo último que imaginaba en ese día era verle allí, en mi puerta, a esa hora. Apreté el picaporte, abrí lentamente. ¿Laura? Dijo con su voz calmada y grave, esa que siempre me había parecido más de narrador que de abuelo. Sé que no esperabas a nadie, pero pensé que tal vez hoy sí necesitabas a alguien. En sus manos tenía una bolsa de papel marrón. Y por primera vez en mucho tiempo, vi en su rostro algo distinto, ternura. Me quedé paralizada. Él sonrió. ¿Puedo pasar? No recuerdo haber dicho pasa. Tampoco recuerdo haber dado un paso atrás. Y sin embargo, don Julio ya estaba dentro. Se movía con naturalidad, como si esa escena ya la hubiera vivido antes. Como si la conociera mejor que yo. Cerré la puerta lentamente, aún en silencio, aún sin saber cómo reaccionar. Lo observé mientras dejaba la bolsa de papel sobre la encimera. No vengo a molestar, dijo con voz baja, sin mirarme directamente. Solo pensé que alguien tenía que cumplir con lo que tú deseabas. Me quedé quieta. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo podía repetir mi fantasía casi al pie de la letra? Abrió la bolsa y empezó a sacar cosas con la misma tranquilidad con la que alguien pone la mesa para el desayuno. Un par de naranjas, 2 velas blancas, una pequeña caja que resultó ser un altavoz. Puso las naranjas en el cuenco del centro de la mesa.
Las acomodó con cuidado, como si fueran flores. Luego, sin decir nada, encendió las velas. La luz cálida empezó a llenar la habitación, empujando las sombras hacia las esquinas. Yo seguía de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados sin darme cuenta. No era miedo lo que sentía. Era algo más confuso. Una mezcla de sorpresa, vergüenza y una punzada de alivio. No te pongas nerviosa, dijo por fin. No es nada más que un gesto. Uno que alguien debió haber tenido contigo. Su voz no era la de un hombre que coquetea. No era la de alguien que busca un momento indebido. Era serena, casi triste. Como si él mismo supiera lo que es sentirse invisible. Puso música. Una melodía instrumental, suave, sin letra. Nada demasiado emocional. Nada dramático. Solo armonía. Y por primera vez en todo el día, mi respiración se hizo más lenta. ¿Cómo sabías? Pregunté finalmente, en un susurro. Él se encogió de hombros. Tú me lo contaste, aunque no con palabras. El día que hablaste de tu cumpleaños y Jaime ni levantó la vista del móvil, ese día te escuché. Me senté en una de las sillas del comedor. Mis piernas ya no me sostenían. Y lo observé, simplemente lo observé. Don Julio tenía algo que su hijo había perdido, presencia. No hablo de estar físicamente en un sitio, sino de eso otro, lo intangible. La capacidad de ver, de leer entre líneas, de escuchar incluso cuando nadie habla. Se acercó a la cocina, puso agua a hervir. Sin preguntar, sacó 2 tazas, una cucharilla. Abrió la alacena como si conociera la casa de memoria. Y sí, claro que la conocía. Él mismo la había ayudado a pintar cuando nos mudamos. No quiero que sientas que estoy cruzando una línea, dijo mientras preparaba una infusión de manzanilla. Solo quiero recordarte que todavía hay quien presta atención. Me conmovieron sus palabras más que cualquier otro gesto. Porque no eran promesas, ni excusas, ni frases hechas. Era simplemente eso, atención. Nos sentamos uno frente al otro. El vapor del té subía lento entre nosotros, como si quisiera no interrumpir. Yo no podía dejar de mirarlo. Vi en él a un hombre que había amado, que había perdido, que había envejecido sin ruido. A un padre que tal vez no supo enseñar del todo, pero que sabía reparar lo que otros descuidaban. No hubo palabras grandes. No hubo silencios incómodos. Todo era justo, contenido, exacto. Él no me tocó. Ni una mano en el hombro, ni un roce de dedos. Nada que pudiera ser malinterpretado. Su gesto no era deseo. Era cuidado. Y eso, en esa noche silenciosa de julio, valía más que cualquier caricia. Cuando terminó el té, recogió su taza, la lavó. Apagó las velas con delicadeza. Devolvió las naranjas a la bolsa, menos una, que dejó en el centro de la mesa. Antes de irse, se volvió hacia mí. No te preocupes. No voy a decirle nada a Jaime. Y no tienes por qué decirle nada tú. Hay gestos que se hacen en silencio. Asentí, con un nudo en la garganta. Cuando cerré la puerta detrás de él, el apartamento parecía distinto. Más cálido. Más habitado. Me senté en el sofá, sola de nuevo. Pero no vacía. Después de que don Julio se fue, no encendí la televisión. No llamé a nadie. No quise distraerme ni llenar el aire con palabras vacías. Solo me senté en el sofá, con la taza todavía tibia entre las manos, y dejé que la noche me envolviera. La vela que él no apagó seguía ardiendo en el centro de la mesa. Su luz era suave, amarillenta, como un susurro persistente que se negaba a desaparecer. Observaba cómo la llama temblaba al compás de mi respiración. Me sentía rara, no triste, tampoco alegre. Era una mezcla de cosas difíciles de nombrar. Algo se había movido dentro de mí. Algo profundo, pero silencioso. Pensé en todo lo que no se dijo. En cómo él me miró sin evaluar. En cómo ocupó el espacio sin invadir.
en cómo supo estar sin hacerme sentir culpable por necesitar compañía. Y entendí que eso era lo que más me dolía, haber llegado a pensar que ya no tenía derecho a desear ser vista. Ser notada. Ser cuidada. Jaime solía hacerlo. En los primeros años del matrimonio me miraba como si descubriera algo nuevo en mí cada día. Pero el tiempo, la rutina, los correos sin responder, las metas, las cifras, los viernes agotados. Todo lo fue apagando lentamente. Como esas bombillas que no se funden de golpe, sino que van perdiendo brillo hasta que apenas iluminan. A las 11:30 escuché la cerradura. Reconocí el sonido de sus llaves. 2 vueltas, el clic del resbalón. Jaime entró con pasos rápidos, mecánicos. Llevaba la chaqueta abierta y el móvil en la mano. ¿Aún despierta?, preguntó sin levantar la vista. Sí. Se nos fue la reunión hasta las 10. No pude salir antes. Asentí. No dije nada más. Él dejó el maletín en el suelo, se sirvió agua, miró el móvil otra vez. Ni una mirada hacia la vela. Ni una palabra sobre la mesa ordenada. Ni una pregunta. Me pregunté si el olor a manzanilla todavía flotaba en el aire. Si notaba que la atmósfera había cambiado, aunque fuera un poco. Pero no. Todo pasaba frente a él como si no existiera. Como si yo no existiera. ¿Quieres que cene algo?, preguntó. No, gracias. Subió el volumen del televisor, se quitó los zapatos y empezó a ver un resumen de fútbol. Como cada noche. Como si nada. Y sin embargo, dentro de mí, algo sí había cambiado. Me levanté despacio, llevé la taza vacía a la cocina. Apagué la vela. Lavé los platos que no estaban sucios. Me tomé mi tiempo. Cada gesto era un ritual silencioso de despedida. No de él. No de mi casa. No de mi vida. Sino de la versión de mí que había aceptado el olvido como normalidad. Porque esa noche, gracias a alguien que no debía hacerlo, recordé cómo era sentirse vista. Sentirse escuchada sin tener que gritar. Me fui a dormir sin decirle buenas noches. Y él no se dio cuenta. Me acosté, miré el techo durante un largo rato. Escuché cómo él cambiaba de canal en el salón, cómo el sonido del televisor llenaba la casa vacía. Y entonces, en ese silencio interior que ya no dolía, entendí algo importante. Hay gestos que valen más que cualquier promesa. Hay presencias que no necesitan palabras. Y hay silencios que lo dicen todo. Don Julio no volvió a mencionarlo. En las siguientes visitas fue el mismo de siempre. Hablar del jardín, del clima, de política. Nada más. Pero cada vez que cruzaba la puerta, sus ojos me decían algo que yo ya sabía. Él estuvo ahí. Una sola noche. Un solo gesto. Una sola llama. Y a veces, eso basta para volver a encontrarse. Gracias por vivir esta historia con nosotros en Diario de Amor. Suscríbete, dale like y no te pierdas los próximos capítulos donde el deseo y el destino vuelven a cruzarse.